que déjenme guardar esto para el video, que solamente lo me ha hecho dando. Ya, vamos. Vamos a un tema distinto, de alguna manera parecido, digamos, tiene algunos contactos con el tema de algoritmos voraces, que se conoce como programación dinámica. Vamos a hablar de cuál es la idea general, vamos a discutir exactamente qué es lo que se entiende por programación dinámica y vamos a plantear un esquema que nos permite resolver en forma bastante sistemática problemas de programación dinámica y vamos a desarrollar en algún detalle un ejemplo, problema de distancia de adición. Bien, habíamos hablado de los algoritmos voraces que dijimos que básicamente nunca funcionan, pero que en algunos casos sí funcionan y cuando funcionan son espectaculares. El tema básico de los algoritmos voraces era que podríamos dividir la solución de nuestro problema en varias etapas y que en cada una de las etapas podíamos elegir, digamos, cuál era el camino, el paso correcto para esa etapa en particular, mediante alguna clase de criterio puramente local. O sea, que me diga, mire, en este momento, con la información que tengo ahora, digamos, con la situación de ahora, el mejor paso es este y no tiene por qué reconsiderar nada y échale para adelante. Y en eso consiste precisamente lo voraz de nuestro algoritmo, que tenemos un criterio simple, o más o menos simple, que me dice cuál es la solución, cuál es la acción correcta para esa etapa. Si es que no tenemos nada de ese tipo, podemos seguir utilizando en el fondo la misma idea, pero en ese caso vamos a intentar una elección para este paso, seguir adelante, si es que eso no nos lleva a buen puerto, nos echamos para atrás, intentamos otra alternativa, o sea, vamos explorando en el fondo las distintas alternativas sistemáticamente. Y eso es precisamente la situación de backtracking o alguna clase de algoritmo basado en branch and bound. En el fondo, branch and bound es backtracking, pero básicamente diciendo, oiga, son un criterio un poquitito más inteligente para saber que por ahí ya no se puede seguir. Hay una montonera de situaciones en las cuales la idea de backtracking o alguna cosa similar nos lleva a tener que resolver el mismo problema una y otra vez, lo cual obviamente es absurdo. Entonces, podemos obviamente obtener un algoritmo mucho más eficiente si nos ahorramos el recálculo. Y una idea posible es, en el fondo, oiga, me piden calcular la solución para este subproblema, lo calculamos y guardamos el resultado y la próxima vez que me pregunten, utilizo el valor guardado en vez de calcular las cosas de cero. Con eso nos ahorramos un montón de trabajo y hacemos que nuestro algoritmo sea mucho más rápido. Claro, el costo de eso obviamente está en que nos complicamos algo la existencia y también el costo que tiene es que tengo que destinar memoria a guardar los resultados calculados antes para no recalcularlos. En todo caso, esa idea general de tener los valores calculados y utilizarlos en vez de calcular desde cero, ahí se puede organizar esa idea general de varias maneras. Y a eso podríamos llamarle variaciones de la idea de programación dinámica. Una idea
es plantear el programa, probablemente un programa recursivo. Estamos hablando de problemas en los cuales estoy básicamente diciendo, oiga, tomo esta lección y me queda un problema del mismo tipo, más chico. O sea, tengo un programa recursivo de base. Una idea, en el fondo, es tomar el programa, ese tal cual está, y cada vez que estamos haciendo una llamada para resolver un subproblema, en vez de ciegamente llamar a resolver el subproblema, vemos primero si ese subproblema ya lo hemos resuelto. En caso de ser así, simplemente usamos el resultado. Y si no lo hemos calculado, no lo hemos resuelto todavía, en ese caso vamos, lo resolvemos y guardamos el resultado para referencia futura. A esa idea le llaman memorización, o por alguna razón que realmente nunca he podido realmente descubrir por qué a eso le llaman memorización. Parece que la idea que había detrás del nombre era que nos dejábamos un memo indicando el resultado para más adelante, alguna cosa así. En realidad no queda muy claro. ¿Sí? Esa es una manera, esa es, llamémoslo así, la solución fácil, salida sencilla del problema. Pues básicamente no tenemos que hacer ninguna clase de, no tenemos que hacer mucho trabajo extra. Incluso la idea de memorización, vamos a mejor, en algunos lenguajes de programación, si es que el lenguaje permite básicamente manipular programas directamente, se puede tomar un programa más o menos cualquiera y automáticamente, mediante otro programita, manipular el programa para que lo transforme en una versión memorizada. No es realmente una cosa particularmente marciana, si ustedes miran bien lo que estamos pensando, lo que estamos haciendo. Ya, esa es la solución fácil. El costo, bueno, obviamente es esa estructura de datos que registra las soluciones de sus problemas ya calculados. Y segundamente tenemos un costo que es el consultar si es que un cierto subproblema ya se ha resuelto. O no lo sabemos cuando llegamos a ese punto. ¿Sí? Una idea más sofisticada, que requiere más trabajo de parte nuestra, es calcular sistemáticamente las soluciones a su problema, de manera de que, en algún orden particular, de manera que cuando requiramos la solución a un subproblema, ese subproblema ya se haya resuelto y sea cosa entonces simplemente de ir a solicitar la solución que ya está registrada. Las soluciones que se van construyendo se organizan en alguna clase de estructura de datos. Típicamente esa estructura de datos va a ser un arreglo, ¿sí? Y por lo tanto le llaman tablas, pero no necesariamente es una tabla. En realidad debería agregar un ejemplo que hay por ahí, el cual, entre comillas, en realidad no es una tabla, sino que es un árbol. Esa segunda opción es lo que se llama propiamente programación dinámica. O sea, la idea es ir calculando las soluciones a los problemas, desde problemas chicos a problemas cada vez más grandes, sistemáticamente hasta llegar a la solución del problema que a nosotros nos interesa realmente. A veces podemos ahorrar memoria por la vía de retener solo parte de la información y reconstruir el resto o, en el peor caso, incluso recalcularlo si es que se resulta necesario para obtener la solución final.
Vamos a tratar un problema que realmente es un problema muy de juguete para mostrar, digamos, un poco cuáles son las distintas opciones que uno tiene a la hora de resolver alguna clase de problema mediante programación dinámica. Tenemos que los números Fibonacci están definidos por la recurrencia Fn más 2 es Fn más 1 más Fn, donde f sub 0 es 0 y f sub 1 es 1. Esa es la definición clásica de los números de Fibonacci. Vamos a ilustrar las distintas estrategias con el problema de calcular f sub n, que admitimos que es un problema de juguete y en realidad hay técnicas bastante mejores para calcular los números Fibonacci que las que vamos a plantear nosotros acá, pero lo que queremos, lo que a nosotros nos interesa más bien es, oiga, tengo un programa recursivo, ¿cómo lo llevo a una cosa más, un programa recursivo ineficiente que hace mucho, repite mucho trabajo? Pues si ustedes se fijan, oh, si ustedes se fijan, si nosotros escribimos un programa recursivo más o menos obvio, digamos, cuando calculemos f sub n más 2, estoy calculando f sub n más 1 y estoy calculando f sub n. Pero para calcular f sub n más 1, tengo que calcular también f sub n. ¿Sí? O sea, el cálculo de f sub n se está repitiendo. Y la repetición de trabajo hecho se, se compone, digamos, en las llamadas recursivas y el asunto es bastante desastroso. Nosotros sabemos que los números de Fibonacci eh, se pueden escribir como tau a la n más 1 menos tau a la n partido de raíz de 5, donde tau es la razón áurea, 1 más raíz de 5 medios, 1,61803, bla, bla, bla. Y en realidad, si ustedes se fijan, el 1 menos tau es menos 0,6 algo, por lo tanto, menos como 0,6 algo a la n cuando n es muy grande, se va a 0, mientras tau a la n crece en forma exponencial. Por lo tanto, f sub n crece aproximadamente, o sea, es asintótico. Recuerden nuestra notación asintótica correspondiente. Es asintótico a tau a la n partido de raíz de 5. O sea, los números de Fibonacci crecen en forma exponencial. ¿Sí? Bueno, tenemos hoy día, en realidad, la maldad humana es infinita y tenemos, si no me equivoco, en GCC hoy día nosotros podemos definir variables que son long int, que son de 128 bits, no 64, tendría que revisar. Pero suponiendo 64 bits, o sea, número unsigned long int en C, cabe f sub n hasta básicamente n igual 93. ¿Sí? De ahí en adelante el número se hace demasiado grande para caber en un entero de la máquina. Entonces, cálculo recursivo ingenuo, o sea, simplemente copiando, digamos, la recurrencia, es este programa C de acá, esta función C de acá. Si n es menor o igual a 1, o sea, si n es 0 o 1, redondamos simplemente el valor de n, o sea, 0 o 1. Tenemos los dos casos base. Y en caso de que n no sea menor o igual a 1, llamamos recursivamente a Fibonacci de n menos 1 y a Fibonacci de n menos 2. ¿Sí? Tomando como medida de tiempo el número de llamadas, llamando C sub n al número de llamadas para calcular f sub n, tenemos la
recurrencia siguiente. C sub n más 2 es 1 más C sub n más 1 más C sub n. O sea, en el fondo, si ustedes miran este programa, para calcular n, tengo una llamada, que es la llamada para invocar a esta función misma, más una llamada para n-1, más una llamada para n-2. Y eso nos da entonces esa recurrencia. En el caso de que el n es 0, o en el caso de que n es 1, el número de llamadas es simplemente 1. ¿Sí? Esa no nos la sacamos de encima con nada. Bueno, ustedes pueden ponerse a jugar con esa cosa, digamos, y o si no les gusta eso, digamos, pueden simplemente sustituir y demostrar que nuestra solución propuesta realmente es correcta por inducción. El número de llamadas para calcular el número de Fibonacci n, con esta idea es 2fn más 1 menos 1. O sea, si estamos hablando de que queremos calcular el número de Fibonacci, digamos, de 64, estamos haciendo algo así como una cantidad de, o sea, de 90, 93. Estamos haciendo una cantidad horrorosa de llamadas y el asunto se va a demorar derechamente años. O sea, esto funciona si es que el n es más o menos chico, pero si es que tenemos un n un poquitito mayor, digamos que si yo n 20 o algo así, ya se van a dar cuenta que esto toma demasiado tiempo. Ahí tienen un bonito ejercicio, digamos, o sea, escriben un programita que calcule distintos números de Fibonacci y vean cuánto se demora. ¿Sí? Una versión memorizada, vamos a suponer simplemente que vamos a ponernos en el caso de que el n nunca va a ser mayor que 100. Sabemos que no puede llegar a más de 90 y tanto, digamos, pero pongámosle 100 por redondear. Tenemos un arreglo mem que contiene, que va a ser nuestra memoria, que la inicializamos con los valores que conocemos, o sea, los primeros valores para el mem sub 0 es 0, mem sub 1 es 1, y esta C, si ustedes inicializan un arreglo como este, con menos elementos que los que el arreglo tiene, en este caso, los demás se rellenan con 0. Pero bueno, en realidad no vamos a hacer uso de eso. Y tenemos un arreglo adicional de Boolean que me dice básicamente qué valores conozco. O sea, por omisión, los valores son 0 y le digo en known que conozco el valor para 0 y para 1. Los demás no los conozco. Entonces, llamo a la función Fibonacci para un n cualquiera. Si se conoce el valor de la función de Fibonacci para n, simplemente retornamos el resultado que tenemos almacenado. O sea, estamos usando el memo, digamos. En el caso de que no sea conocido, lo calculo mediante dos llamadas recursivas en este caso. Lo guardo y registro que ahora sí lo conozco y simplemente retorno el valor correspondiente. En realidad podríamos reorganizarlo un poco, digamos. ¿Sí? O sea, si no se conoce el valor
haga el cálculo y al final, de todas maneras, retorne n. Ya, eso. Nos ahorramos parte de línea. Si ustedes se fijan, este programa para calcular n efectúa n llamadas, ¿sí? Y usa memoria proporcional a n. En nuestro caso estamos utilizando 100 posiciones, pero perfectamente podríamos arreglárnosla con, claro que eso se complica las cosas un poco, digamos, por la vía de solicitar memoria conforme se necesite, ¿sí? La gracia también de lo anterior es que si a alguien se le ocurre, por ejemplo, ponerse a llamar, no solamente pide el número Fibonacci de, qué sé yo, 60, sino que después se le ocurre pedir el de 70, después el de 20, y qué sé yo. Como está la información guardada, digamos, en el fondo va extendiendo el cálculo solamente en la medida que se necesite, y si que el valor ya se había calculado antes, simplemente lo retorna, o sea, no está recalculando nada, que eso es parte de la gracia. Bien, una versión de Fibonacci utilizando propiamente programación dinámica es la siguiente. En el fondo tenemos un arreglo al que vamos a llamar MEM, igual que en el caso anterior, digamos, que contiene los valores correspondientes, que para no complicarnos la existencia, lo inicializamos en al menos 2 elementos, o si no, n más 1 elementos, dependiendo del n que me den. Y inicializo el arreglo MEM con los valores de 0 y 1. ¿Sí? Aquí. Y enseguida voy calculando, digamos, voy llenando sistemáticamente el arreglo. Recuerden ustedes lo que decíamos, cuál era la idea de programación dinámica. Ir llenando sistemáticamente, en este caso el MEM, hasta llegar al valor que a mí me interesa. O sea, calculamos para i igual 2, i menor o igual que n, y vamos avanzando, y el arreglo MEM sub i es el arreglo MEM sub i menos 1 más el arreglo MEM sub i menos 2, o sea, los valores anteriores que habíamos calculado antes, porque vamos avanzando a través del arreglo en forma creciente. ¿Sí? Y una vez que hayamos terminado ese ciclo, retornamos simplemente el valor de MEM que quedó en MEM sub n. Y si ustedes se fijan, este programa efectúa trabajo proporcional a n y usa memoria básicamente proporcional a n. O sea, en realidad aquí sí estamos haciendo uso de solamente rellenar lo que requiere, o sea, pedir el espacio que necesitemos para ir llenando. Está claro que donde nuestro programa recursivo ingenuo, del cual nosotros partimos, tomaría años en calcular, por ejemplo, Fibonacci de 90, esta cosa va a ser básicamente instantánea. ¿Sí? Nuevamente les dejo como ejercicio para los deditos, ver cuánto se demoran los dos programas calculando algún número de Fibonacci más o menos grande.
Bueno, como les comentaba, es bien probable que, o sea, es posible que nos demos cuenta que realmente solamente para hacer los cálculos solamente se requiere parte de la información guardada, o sea, no necesitamos realmente todos los valores anteriores. En el caso de los números de Fibonacci, en realidad solamente hacemos uso de mem de i-1 y mem de i-2. Los valores anteriores, una vez que ya los hayamos usado, simplemente los podemos descartar. ¿Sí? La solución siguiente, en el fondo, es ahorrar memoria por la vía de solamente guardar aquellos valores que necesitamos. Va a usar dos variables a las que ya somos terribles creativos, le vamos a llamar A y B. A para mem sub i menos 1, B para mem sub i, y eso nos da entonces el siguiente programa. ¿Sí? Con lo cual llegamos a esta versión, que básicamente es lo mismo que teníamos antes, solo que en este caso tenemos, en vez de un arreglo completo de n elementos, tenemos solamente A y B, que lo inicializamos a el 0, digamos, B es el 1, y tenemos eso entonces y una variable temporal que nos va a servir para hacer el cambio de pie correspondiente. Entonces, para i igual 2, i menos igual a n, i más, tmp es p más a, o sea, el i menos 2 más el i menos 1. El a pasa a ser el que antes era el b, y el b pasa a ser lo que es el tmp, o sea, el nuevo valor que acabamos de calcular. ¿Sí? Y esta cosa, en el fondo, usa memoria constante y el tiempo es nuevamente proporcional a n, desde una cantidad exponencial. Profe, Sí, dígame. ahí creo que falta el return después de pasar del for. Sí, tiene razón. Se Eh, retorna a TMP. Voy a tener que achicar los listados. Se cortaron un par de líneas aquí abajo. Probablemente lo que haga sea poner estas líneas, estas tres líneas, digamos, en una sola o alguna cosa así para ahorrar espacio. Gracias. Ya, pero se retorna a TMP. Eh, Se retorna el B es el El último, B. Ah, ok. ¿cierto? Sí, el B. Ya. Ahí tenemos un poco una revisión rápida, digamos, insisto, con un problema bien de juguete de lo que es programación dinámica y más o menos cómo podemos nosotros llegar a un programa eficiente para resolver problemas. Si ustedes se fijan, ahí tenemos un programa más eficiente que eso imposible. Partimos con un programa recursivo que tomaba tiempo exponencial para llegar finalmente a un programa eh, que toma un tiempo simplemente lineal en n. O sea, realmente logramos reducir el tiempo de ejecución del cuento en forma muy importante. Bien, ¿cuándo es aplicable esta cosa? La siguiente pregunta. La mayor parte de las situaciones en las que uno se vería tentado a utilizar alguna clase de algoritmo voraz
muchos de los casos en los cuales uno termina con la idea de, veamos, resolver esta cosa vía backtracking, en muchos casos de esos, no en todos, en muchos solamente, es aplicable la idea de programación dinámica. De partida estamos siempre frente a la situación de que tenemos un problema P que se resuelve en etapas, o sea, como lo vimos nosotros en el caso de backtracking, como lo hicimos con el caso de algoritmos voraces. Y en cada una de las etapas elegimos una solución, partes de la solución, tomamos una decisión que vamos a llamar P minúscula para cada una de las etapas. Para que el asunto se pueda usar, tiene que cumplirse un par de tres condiciones, en realidad, que son bien parecidas, ya les adelantaba eso, son bastante similares a las condiciones que poníamos para que fuera aplicable los algoritmos voraces. Igual que en el caso de los algoritmos voraces, tenemos el tema de estructura inductiva. Y la definición, o sea, la estructura inductiva es exactamente la misma, ¿sí? Da una elección petongo para el problema general, que es un subproblema menor, P', tal que si P' es solución viable de P', entonces P' con petongo es solución viable de P. O sea, nuevamente estamos diciendo que P' no tiene restricciones externas, y igual que en el caso de los algoritmos voraces, en realidad esto no es tanto un tema del problema en sí, sino que más bien es cómo defino, digamos, el subproblema menor P'. Está claro, si por ejemplo, si ustedes se fijan en el caso del problema de las 8 reinas o cosas así, la cosa no es tan directa, digamos, y no funciona. Pero si es que esto funciona, estamos genial. Lo que llaman subestructura óptima. Si el problema P' queda de P al sacar el petongo, o sea, una vez que se ha tomado la elección petongo, y P' es una solución óptima para P', entonces P' con petongo es óptima para P. Esto generalmente en la literatura respecto de programación dinámica, que tiene toda una literatura propia, digamos, que es una técnica extremadamente importante, que ustedes probablemente más adelante tengan ramos de investigación de operaciones, le van a dar como caja a lo que es programación dinámica. A esto de superestructura óptima generalmente le llaman el principio de optimalidad, que en realidad significa que puedo combinar, digamos, soluciones parciales que son óptimas para la parte parcial, digamos así, y obtengo una solución óptima para el todo. Y la última, que es, aparece como última acá, es la propiedad de elección completa. Entre todas las opciones, elegimos aquel petongo que da el mejor resultado combinando con P' correspondiente. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, en el caso de los algoritmos voraces, teníamos la propiedad de elección voraz, o sea que nuestro criterio para elegir el petongo, que no miraba para ningún lado, sino que simplemente analizaba la situación como la teníamos entre las manos en ese momento, queríamos demostrar que había una solución óptima que incluía eso. En este caso, estamos precisamente en la situación en que no tengo ningún criterio que me garantice elección voraz, y por lo tanto tengo que básicamente revisar un cierto conjunto de alternativas. ¿Sí? Y
lo que estamos diciendo con elección completa es que estamos realmente revisando todas las alternativas relevantes. En el caso de los algoritmos voraces, en realidad generalmente era un cálculo bien échale para adelante, un simple ciclo generalmente. En este caso, como tenemos que considerar varias alternativas, vamos a tener en forma bastante natural un programa recursivo, estilo backtracking, digamos, ¿sí? Como primera aproximación al tema. Ahora, la discusión anterior fue en términos de buscar un óptimo, pero obviamente podemos adaptar la misma situación a situaciones en las cuales en realidad no nos interesa un óptimo, sino que nos interesa simplemente saber si es que un cierto problema tiene o no solución, ¿sí? Y en el caso óptimo podemos estar pidiendo ya sea un máximo o un mínimo. La idea general sigue siendo básicamente la misma. Como primer ejemplo, un primer ejemplo simple para entrenarnos un poco, planteamos lo siguiente. Después de un semestre arduo, largo, lleno de certámenes y otros sinsabores, estamos chatos, digamos, y queremos tomar un montón de cerveza, pero nos encontramos con que nos ponen restricciones, o sea, tenemos una línea de N cervezas, de N botellas, que como nosotros somos computines y nos gusta programar en C, las vamos a numerar de 0 a N-1, donde la botella número I contiene V sub I, volumen sub I de cerveza eslovaca. Así que vamos a estar haciendo esta cosa que sea con cerveza como la gente. El problema es que no podemos simplemente ir botella 0, botella 1, botella 2 y así sucesivamente, sino que nos están poniendo la restricción de que si bebemos, por ejemplo, la cerveza 0, tenemos prohibido beber de la botella número 1. O sea, no debemos nunca bebernos dos botellas vecinas. Sí, si tomo la 0, tengo que saltarme la 1, digamos, pero puedo tomarme la 2. ¿Sí? Entonces, nuestro grave problema es cómo hallo en forma eficiente la cantidad, el conjunto de botellas de cerveza óptimas que maximizan la cantidad de cerveza que me tomo. ¿Sí? O sea, podríamos obviamente plantear una solución vía backtracking, pero sabemos que esa solución de backtracking en el fondo va a terminar considerando todos los posibles subconjuntos de las n botellas. Esos son 2 a la n subconjuntos, y capaz que el programa tome tiempo suficiente en resolver el problema como para que ya no alcance y comenzó el próximo semestre y se acabó la posibilidad de tomarse la cerveza. O peor aún, la cerveza se nos calienta. Y tomar cerveza caliente no es buena idea. Una solución recursiva es bastante simple, considerando, digamos, desde la punta, tenemos que decidir entre tomar o no tomar la última botella, la botella numerada N-1. Si me tomo la botella N-1, si tomo esa decisión, voy a tener que saltarme la botella N-2 y el resultado entonces va a ser básicamente el volumen de la botella N-1 más el máximo que pueda lograr con las botellas de la 0 a la N-3. Esa es una opción. La otra opción es no
bebernos la última botella, en cuyo caso el máximo que pueda tomar va a ser simplemente el máximo que se pueda tomar de las botellas 0 a la n-2, estoy dejando la n-1 fuera. O sea, el máximo posible de beber, si le llamamos máximo sub K, para las botellas de la 0 a la K, a la K-1, las primeras K botellas, es que M sub 0 es 0. O sea, si no me ofrecen ninguna botella, bueno, lamentablemente no bebo ni una cuestión. Si me ofrecen una sola botella, el óptimo obviamente es tomarse esa botella. O sea, M sub 1 es V sub 0. Y si es que son más botellas, MK más 2 es el máximo de tomarnos la botella, tomarnos la botella K-1, la última de las que me están ofreciendo, más las anteriores, o sea, me estoy saltando la K más 1 acá, o la otra alternativa, que esos son los dos casos que me puse aquí. Este caso de acá es el caso en que no me tomo la botella última, y este es el caso de acá, es el caso en el cual sí me tomo la botella última. Y tengo entonces que calcular el máximo entre esos dos. Y llevar esto, como decía, a un programa recursivo, en realidad es bastante complejo. Vamos a usar un par de variables globales, llamémosle una constante entera n32. No seremos capaces de tomarnos más de, qué sé yo, unas 16 botellas, o sea, básicamente están obligando a saltarme botella por medio, ¿cierto? Y una variable n. Y la solución recursiva es directamente programar la recursión que teníamos recién, que es bastante afín. Si ustedes comparan los dos programas, es prácticamente la misma cosa que el cálculo de los números de Fibonacci, y el tiempo de ejecución es bastante parecido. Aquí me está cortando al final de la línea, digamos. No tengo que hacer alguna encuadre. Si n es 0, sabemos que es 0. Si n es 1, es de 1. Y en caso contrario, calculamos, llamamos a BIR de n-1 y n-2 más esto. O sea, esto es exactamente traducir la recurrencia a programa. ¿Sí? Y estamos. Claro, una cosa que ustedes me van a decir inmediatamente, decir, oiga, esto solamente me dice cuánto me puedo tomar, pero no me dice qué botellas tengo que elegir. Paciencia, pequeños saltamontes, ya vamos a llegar a ese punto. Como les decía, esta solución recursiva es bastante evidente, es simple, tiene la gran ventaja de que está clarísimo que esto está bien, digamos, porque traducir directamente la recursión a programas, si la recursión está bien, esto está bien, aquí no hay por dónde haberse equivocado. Pero tiene el problema que esto lamentablemente es ineficiente. Programación dinámica. La estructura de datos más o menos obvia es registrar en algún arreglo, llamémosle MB sub K, MB, digamos, el arreglo. En MB sub K, registrar cuál es el máximo que se puede beber considerando solamente las primeras K botellas y ir calculando en el K creciente. ¿Sí? El orden natural en el cual podemos ir llenando ese arreglo es partiendo de 0 y aumentando el K.
¿sí? Y va a cambiar el nombre de las variables. MVR, ¿sí? Y igual que en el caso, como decía, esta cosa es prácticamente idéntica al programa que teníamos de Fibonacci, solo que el otro también, igual que el programa recursivo, solo que en vez de sumar, aquí estamos calculando el máximo, ¿sí? Bien, tenemos entonces guardar la información correspondiente, o sea, sabemos cuánto es el máximo que podemos tomar. El problema es que esto me dice simplemente, oiga, con esta selección de botellas de acá, usted puede tomarse un máximo de, qué sé yo, 2 litros de cerveza. Claro, la pregunta obvia es, ¿cómo lo hago? ¿Qué botellas debo elegir? Para eso vamos a requerir guardar información adicional que nos permita reconstruir las elecciones que hemos ido tomando. O sea, básicamente tenemos que registrar si es que la solución, cuando lleguemos, digamos, cuando digamos, oiga, la késima botella, o sea, la botella K-1, ¿cuál de las dos opciones dio el óptimo? ¿El tomársela o saltársela? ¿Sí? Y contando con esa información, después podemos recorrer el arreglo en reversa y siguiendo la recurrencia para elegir las botellas para saber cuáles son las botellas que tengo que tomar para lograr el máximo. Entonces, vamos a tener un par de variables adicionales. Bueno, estos son el contenido de las botellas. ¿Quién gana y cuál se bebe? ¿Sí? ¿Quién gana, digamos, básicamente es lo que vamos registrando durante la ejecución del algoritmo, y con eso, si es que llegamos a considerar la situación de la botella número 5, la mejor opción hasta la quinta botella es tomarse la botella número 4 o no tomarse. Eso es lo que básicamente registra eso. Y acá vamos a registrar cuáles son las botellas que finalmente sí nos vamos a tomar. Entonces, nuevamente tengo aquí un problema con los nombres de las variables. O sea, como siempre, vamos a registrar las cosas como están, solo que vamos, además de registrar cuánto es cuál es el máximo, que en el fondo estamos haciendo mediante este if ahora aquí, mb sub i es el anterior, en caso de que no nos tomemos esta botella. Esto de acá, sí nos tomamos esta botella, es que este me dio el mejor caso. Y finalmente lo que hacemos es simplemente retornar como antes lo que calculamos en nuestro arreglo. Con esa información, con la información de wins que nosotros tenemos, podemos ahora hacer la búsqueda, digamos, seguir la recursión hacia atrás para reconstruir la solución. Preguntamos para seleccionar n. Bueno, si n es menor o igual a 0, no hay nada que hacer, no hay botellas que considerar, así que estamos listos. Si tenemos registrado que tenemos que tomarnos la botella número n, o sea, la que está en la posición n-1, en ese caso lo registramos como que la tomamos y nos queda por seleccionar el
mejor con para n-2. Si es que no ganó esa, bueno, básicamente no lo aceptamos y simplemente construimos la solución de para n-1. Se ve, tiene cara esta cosa de ser nuevamente el mismo tipo de recurrencia que teníamos nosotros para el número de Fibonacci, pero hay una diferencia clave acá. Aquí estoy haciendo una llamada, una u otra llamada, no las dos, ¿sí? Por lo tanto, el tiempo que va a demorar esta cosa va a ser simplemente lineal en n. Y ya que estamos en eso, aquellos de ustedes que sean más particularmente alérgicos a la recursión, y ahí tienen también una opción de ganarse unos puntitos, podrán proponer una variante de esto que en vez de usar llamadas recursivas, haga esto mediante un ciclo tradicional. ¿Okay? En el fondo es una sola línea, o sea, no tengo que estar guardando información sobre llamadas vecinas, digamos así, porque no las hay. Bueno, el programa principal que resuelve este problema, entonces, lee primeramente el número de botellas, el volumen de cada una de las botellas y invoca a la función beer y nos dice cuánto es el máximo que podemos beber. Llama a nuestra función select para elegir para determinar qué botellas tengo que tomarme y finalmente escribimos el resultado. O sea, me dice, oiga, tómese la botella número tanto y con eso te está ingiriendo esta cantidad de cerveza. ¿Okay? Con eso tenemos un ejemplo un poquitito más elaborado, digamos, de cómo realmente construir el programa de programación dinámica. Los ejemplos anteriores siguen el siguiente esquema, que básicamente esto es también sugerencia de cómo construir la solución, que si uno hace las cosas con calma y buena letra, y básicamente el cuento es mecánico. El primer punto es plantear la recurrencia. O sea, cuál es cómo obtengo la solución para el problema P, dado el petongo en fondo, que vamos a barrer varias opciones. Y cuáles son los subproblemas, cuál es el P' que resulta. ¿Sí? O sea, plantear la recurrencia es crítico en este asunto. Y obviamente la recurrencia es en el fondo una descripción del problema y su subdivisión en espacio, ¿cómo se llama? En subproblemas, en pasos. Tenemos que identificar subproblemas relevantes, cómo se combinan las soluciones para los subproblemas a una solución, identificar todas las alternativas, o sea, cuáles son los posibles petongos que tengo que considerar y cómo elijo la mejor alternativa, que es lo que me dice que la alternativa es la mejor. ¿Sí? Siguiente paso, el paso B, que esto es medio opcional, pero igual suele no ser mala idea como ejercicio, digamos, para tener bien claro qué es lo que está pasando y posiblemente una de las grandes gracias, como vimos ya antes, del programa recursivo, es que el programa recursivo generalmente es simplemente una traducción bastante mecánica de la recurrencia. O sea, no hay mucho donde meter las patas con esto. Y ese programa recursivo nos va a servir como
contraste, digamos, para nuestra solución más adelante. O sea, si escribo el programa recursivo, por ejemplo, para el caso de la cerveza, claro, no voy a poder resolver problemas muy grandes porque el crecimiento exponencial del tamaño de los subconjuntos me, me la gana, digamos. Pero sí puedo usar ese programa recursivo, qué sé yo, con n igual 5, o qué sé yo, 10 o alguna cosa así, para luego verificar que mi programa basado en programación dinámica está funcionando de forma correcta. ¿Sí? Sirve como caso de prueba si fuera necesario. Siguiente paso en esto es identificar sus problemas. En particular, el programa recursivo en este sentido puede ser un programa, puede ser un algoritmo, pero desarrollado de forma razonablemente completa y detallada. El programa recursivo nos sirve para darnos cuenta, para ver cuáles son las llamadas recursivas que hace. O sea, qué sé yo, en el caso de la cerveza, estábamos llamando el mismo programa para el caso de n, estábamos llamándolo para n y para n-1 y para n-2. En algunos otros casos las llamadas recursivas tendrán alguna estructura más compleja. Es importante en este caso ver cuáles son los conjuntos de argumentos posibles. En el caso de la cerveza, en el fondo, el conjunto de argumentos era simplemente el n, pero habrá otras situaciones en las cuales posiblemente tengamos varios argumentos. Y esos varios argumentos, entonces, tendremos que ver, oye, los argumentos que tengo, que se traducen finalmente a, piénsalo en términos de memorización. Lo que yo tengo que hacer es, oye, me llamaron con estos argumentos, se ha resuelto este problema antes. Eso se traduce básicamente en cómo organizo la estructura de datos. Estoy usando esos argumentos como clave. Bueno, en el caso de beber cerveza no es demasiado importante, pero también puede ser relevante en este punto decir, oiga, esta cosa se llama con los argumentos K y X e Y. Pero resulta que por la estructura del problema, la solución para K con X, Y es la misma solución, o es una variante simple, digamos, de la solución para K con YX. Esa clase de cosas obviamente también sería interesante registrarlas de manera de, tal vez, no es obligatorio, aprovecharlas a la hora de armar la estructura de datos y las búsquedas correspondientes. Bueno, precisamente lo que estábamos discutiendo recién es definir la estructura de datos. Tenemos que almacenar resultados para todas las combinaciones posibles de argumentos, ¿sí? Y eso generalmente nos va a llevar a alguna clase de arreglo, notable, pero perfectamente puede resultar que la estructura adecuada en realidad es una cosa diferente. Y ahí tengo que agregar un ejemplo muy bonito que hay por ahí, pero ese es otro tema. Identifique dependencias. Lo que nosotros queremos hacer es ir calculando, llenando esa tabla, digamos, estructura de datos en forma sistemática, de manera que no tenga que entrar a preguntarme después, oiga, este valor ya estaba calculado de antes, cuando lo vaya a pedir algún valor, sino que por el orden en que fueron hechos los cálculos, ese valor ya estaba calculado de antes. Pero eso significa que tengo que ver, oiga, por ejemplo, en el caso de beber cerveza, el n depende del n-1 y del n-2. Tengo que registrar eso. Bueno, eso que me dice que para calcular el n tengo que conocer antes el n-1 y el n-2. Y eso, si ustedes lo piensan, me lleva en forma bastante automática calculando en orden de n creciente, ¿sí?
sea, básicamente el punto acá es identificar las dependencias. En el caso de una cosa lineal como la que teníamos de tomar cerveza, es bastante simple en general, pero puede ser que tengamos, por ejemplo, como en el ejemplo que vamos a ver a continuación, no sé si alcanzamos a verlo, creo que no vamos a tener tiempo realmente de desarrollarlo en detalle, vamos a tener que dejarlo para la próxima clase. Eh, eh, puede ser de que tengamos varios argumentos, o sea, I y J, digamos, y tengo que elegir en qué orden voy llenando el cuento. Puede ser que pueda llenarlo por filas o lo pueda llenar por columnas o tenga que llenarlo en algún otro orden diferente. Básicamente de cuáles valores de I y J anteriores, digamos así, depende el IJ que estoy tratando de calcular ahora. Por ejemplo, hacerse un monito, digamos, que diga, oiga, este depende de esto y eso nos da una idea de las cosas, ¿sí? Determinar un buen orden de cálculo. Lo anterior me dice, oiga, este depende de estos de allá, pero generalmente no queda realmente todo amarrado. O sea, hay situaciones, hay, qué sé yo, hay casos en que ah, el orden simplemente tiene que ser de tal manera que cuando quiera calcular para un cierto conjunto de valores, los anteriores ya han sido calculados. ¿Sí? Las dependencias anteriores, en el fondo, definen un orden parcial. Van a haber situaciones en las cuales uno tenga que decir, oiga, para poder calcular este tengo que tener esto calculado de antes. Pero van a ver situaciones en las cuales, qué sé yo, no sé, para calcular el 4 o 5, el 4 o 5, digamos, necesite unos, pero otros en el fondo no tengan ninguna relación con esto. Básicamente lo que queremos es empotrar ese orden parcial en algún orden lineal, un orden completo, en qué orden vamos calculando las cosas. El orden en que se van calculando las cosas es crítico. ¿Sí? Una primera aproximación para hacer este asunto es fijarse en nuestro programa recursivo y ver en qué orden hace las llamadas, ¿sí? En qué orden va calculando las cosas. Es una primera aproximación, no tenemos por qué seguir estrictamente ese orden, podemos en realidad calcular las cosas en un orden diferente, pero por lo menos eso nos da una primera idea. Y una vez que tengamos eso, básicamente ya estamos listos. Opcionalmente, cuánto tiempo, cuánto espacio nos toma esta cosa. En muchos casos esto se puede obtener directamente después del paso C. O sea, una vez que tenga claro más o menos cómo va a estar organizado todo el cuento, digamos, estamos básicamente listos, ¿sí? Y esto de aquí en realidad es interesante para tener una idea para dónde va la micro con respecto a nuestro rendimiento de nuestro programa, pero realmente no es estrictamente necesario. Y H, si que todos los pasos anteriores se dieron cuidadosamente y no saltamos nada, hicimos las cosas con cuidado, el paso H, que es escribir el algoritmo, va a estar básicamente inmediato si los pasos anteriores se desarrollaron en forma cuidadosa. Las recurrencias que nosotros hemos planteado, si ustedes se fijan, son recurrencias que de alguna manera miran hacia atrás. O sea, básicamente, por ejemplo, en el caso de beber cerveza, estábamos diciendo, oiga, llegué al punto de que ya sé cuál es lo máximo que puedo tomar para todas las cantidades, para todos los números de botellas de cerveza, desde ninguna hasta acá, y quiero calcular cuál es el máximo para acá más uno. O sea, estoy mirando hacia atrás. Estoy calculando el K más 1 en base a los anteriores. El programa resultante en general, como en el caso de la botella de cerveza, si ustedes se fijan,
va a ir construyendo, ir llenando nuestro arreglo con la solución eh, de, de cero, digamos, hacia adelante, a ver qué siente. Está claro es que podríamos también, y eso básicamente va a depender del problema con el que nos encontremos, de las características particulares que tenga, en vez de mirar el camino recorrido, mirar hacia adelante, o sea, cuál es el camino que me queda por recorrer y plantear nuestra recurrencia basándonos en esa idea. El programa que va a resultar de ese planteo va a ir construyendo la solución hacia atrás, o sea, parte de la solución completa empieza a construir hacia la nada. Esto lo estoy planteando simplemente porque puede ocurrir que en algún problema resulta más fácil plantear la recurrencia desde el punto de vista de qué es lo que me queda por hacer, más que qué es lo que ya tengo hecho. En todo caso, las dos cosas son absolutamente equivalentes. ¿Cuál elige? Depende del problema, depende de su gusto, depende de qué es lo que resulte más fácil de plantear o más claro. Bien, en realidad nos está quedando a los 5 minutos, así que realmente desarrollar un problema un poquitito más complejo, que es el problema de lo que se conoce como la distancia de adición, y no nos va a dar el tiempo de hacerlo ahora, así que lo vamos a dejar para nuestra clase del día miércoles. No sé si quedan dudas todavía, si hay comentarios o esto. El chat. Como decía, no sé si hay dudas o hay algún comentario que quieran hacer todavía sobre lo que hemos estado tratando. En caso de no haber nada y quedamos hasta acá, un par de advertencias. Me di cuenta, revisando el material de hoy día, que había un error bastante idiota en la parte que viene a continuación en nuestra transparencia. Subí una versión corregida de las transparencias al aula, así que ahí están. Ahora echen una mirada a eso. Hay bastante más, es una discusión bastante más extensa de estos temas en el apunte, y ahí también hay referencias a ejemplos más detallados, digamos, de estos problemas. Les recomiendo que le echen una mirada y tal vez, no sé, en alguno de los sitios hay, en Geeks for Geeks, por ejemplo, hay desafíos de resolver problemas utilizando distintas técnicas. Ahí pueden tal vez jugar un poco con la idea de ver de resolver algunos de esos problemas y por lo tanto verse enfrentado en la práctica a resolver algún problema de este tipo. Pues, usando más que un problema de este tipo, enfrentar algún problema utilizando estas técnicas. ¿Sí? Bien, quedamos hasta acá por hoy día. Nos vemos entonces el día miércoles. Que tengan una muy buena semana. Nos vemos. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense mucho.